Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Bueno, también le doy las gracias a todos, a los hermanos que están conectados a través de la plataforma Zoom. La verdad que es muy importante recibir este alimento espiritual los domingos, por lo menos, para así continuar una rutina semanal, ¿verdad? Centralizado y con ese entendimiento claro de los pasos que tenemos que dar. El tema que yo voy a compartir con ustedes hoy se llama Viviendo una vida de resonancia. Pero antes que todo voy a compartir dos versículos bíblicos y también algunas palabras de nuestros padres. Leemos entonces en Primera de Juan 4:16, que dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí nos habla de la unidad que tenemos que tener con Dios, ¿verdad? Igualmente sabemos muy bien que Jesús era una característica perfecta de Dios. Por eso él decía que se convertía en uno con Dios. Ahora vamos a ver las palabras de nuestros padres. Dice: el asentamiento del mediodía es posible cuando no hay sombras, cuando la mente y el cuerpo se hacen uno. La sombra habrá desaparecido. Cuando una pareja se hace uno, la sombra desaparece. Cuando el sol está en el este, la sombra se proyecta hacia el oeste. Cuando el sol está en el oeste, la sombra se proyecta hacia el este. Del mismo modo, cuando el sol está en el sur, la sombra se proyecta hacia el norte y viceversa. La sombra se puede proyectar en cualquiera de las 4 direcciones. Sin embargo, al mediodía, cuando uno se para en el centro, no hay sombras. Ustedes deben tener este tipo de relaciones con sus padres, posesionados como dueños, relaciones con sus padres, cónyuges, hijos, hermanos. Solo entonces puede Dios ser posesionado como dueño de las 8 etapas del amor. Si no pueden establecer una posición de mediodía, no importa la cantidad de dedicación que ofrezcan, sin establecer esta posición del mediodía, libre de sombra, no podrán ir o estar con Dios, que no tienen ni una pizca, dice, de sombra, porque ustedes no son perpendiculares. Ustedes deben establecer una posición perpendicular, en lo que no proyectan sombra alguna para toda la eternidad. Entonces, ¿qué nos da a entender en estas palabras nuestros padres? Hablamos de que Jesús también en los versículos hablaba de la unidad con Dios. Hoy en día nuestros padres también nos hablan igual. Tenemos que pararlos en ese centro que nos llevará a poder hundirnos con Dios. Dios es un Dios de luz, sin sombras, y si verdaderamente nosotros nos unimos con Él, vamos a estar en ese centro y de verdaderamente vamos a generar no solamente alegría a Dios, sino a toda la creación. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que espera aún la creación, ¿verdad? Que realmente sean esos hijos, seamos hijos quienes realmente podamos tener ese dominio de la creación física conforme a este propósito original. Porque cada uno de nosotros fuimos creados con ese propósito original. Sin embargo, verdaderamente nosotros nos hemos apartado y no tenemos esa verdadera conexión con este ser principal en nuestras vidas.
Verdaderamente dice, Padre, que cuando nosotros alcanzamos esta verdaderamente resonancia con Dios, donde quiera que esté, Él va a venir a nosotros. Pero tenemos que determinar un corazón, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Y no importa, dice, donde quiera que esté, donde quiera que nosotros estemos, pero si ya demostramos ese corazón de unidad, Él verdaderamente va a presentarse no solamente conmigo mismo, porque el propósito que Dios quiere es que todos los que existimos, que hemos sido creados con su amor, verdaderamente alcancemos esta unidad. Entonces también Él se posesionará desde la parte más pequeña hasta la más grande. Hasta la más grande, ahí estará. Es por eso que habla las palabras de que cada esposa, cada madre, cada padre, cada esposo, hijo, hija, deben de tener que alcanzar este asentamiento del mediodía. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos esta sombra, que en realidad nosotros tenemos y es lo que hemos proyectado, no es solamente una desgracia para nuestra descendencia, sino para también al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente el propósito no es ese. Ese asentamiento del reino de los cielos tiene que ser establecido por cada uno de nosotros y para eso tenemos que vivir una vida sin esa pizca de sombra. Y hemos visto cómo desde un principio, cuando se creó ese falso establecimiento, que hasta hoy en día nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Hasta hoy en día nosotros las vivimos. Pero ahora nos corresponde a nosotros convertirnos en esas luces, salir de esa sombra en la cual hemos estado. Y aquí podemos ver con claridad nosotros dónde verdaderamente se sitúa el trono de Dios. ¿Quién me puede decir dónde se sitúa el trono de Dios? El reino de Dios, el trono de Dios se sitúa en medio del infierno, dice Padre. Porque es en el cual nosotros vivimos. Y de allí es donde tenemos que nosotros brillar como una luz, como el sol. Allí es donde tenemos que nosotros germinar, ser iluminados. Iluminar. Entonces, tenemos que convertirnos en esos soles donde no existen sombra, una luz brillante. ¿Cuál es el significado de esto? Es muy sencillo. Donde no hay sombra por la eternidad. Una vez que nosotros establezcamos esa verdadera luz aquí, por eso nuestro Padre dice, una vez que nosotros pasemos al mundo espiritual, no lo vamos a encontrar con oscuridad, sino solamente con luces, como el sol. Esa luz que siempre, al establecer nosotros aquí ese fundamento, esa sustancia, de la misma manera, vamos a estar en ese mundo espiritual solamente viendo esa luz. Pero si apareciera, dice Padre, alguna sombra, porque sabemos muy bien de que hay el establecimiento, no sé, tal vez no se va a llegar de una manera absoluta. Si aparece una sombra en medio de esa luz, el mundo espiritual la tomará y la sacará, la eliminará, la hará desaparecer. Pero como sabe también de dónde se genera esta sombra, dice, bajarán a castigar de donde se está generando esa sombra. Ahí lo harán. ¿De dónde nosotros verdaderamente venimos? ¿Venimos de dónde? De ese amor, de esa parte original. Nosotros perdimos esa posición del centro y ahora nos corresponde recuperarla, llegar a alcanzar ese estándar. Tenemos que hacerlo nosotros. Es así como vamos a poder nosotros lograr injertar
tanto nuestro cuerpo como nuestra mente a Dios a través de ese amor. No podemos pasarnos nosotros por alto este tipo de estado, porque como si no lo establecemos desde el individuo, no podemos avanzar hacia nuestra familia, tampoco hacia nuestra tribu y tampoco a nivel de nación, ni tampoco al mundo. Es por eso que nosotros no tenemos que pasar, tenemos que volver a ese punto principal, que es el amor. ¿Y dónde lo buscamos? ¿Dónde lo descubrimos? Una pregunta muy importante. No lo podemos buscar en otros, sino que en nosotros mismos. Es allí donde vamos a descubrir nosotros esa esencia que Dios nos ha dado a cada uno, lo cual nos corresponde conectarla con Dios. Somos nosotros mismos. Y aquí es donde las religiones tratan de perfeccionar al individuo, pero verdaderamente no puede lograrlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros, sino nosotros mismos. Tenemos que hacerlos claros. De hecho, siguiendo la obediencia, todo el fundamento que hoy en día nuestros padres han establecido, con eso vamos a poder lograr nosotros convertirnos en esos hijos que realmente Dios ha anhelado. Entonces, una vez que nosotros alcancemos eso, allí es donde vamos a poder alcanzar, ¿verdad?, esa perfección, pero solamente a través de esa unidad, entrar en resonancia con Dios. Solamente así vamos a poder alcanzar. Debemos de tener claro nosotros entonces que nosotros nos originamos de ese amor, y ese es el punto final al cual nosotros tenemos que llegar y comenzar a dar inicio. Al estar realmente conectados nosotros con ese centro del amor, alcanzar este estándar y esta posición, aquí es donde nosotros vamos a poder armonizar entonces nuestra mente y nuestro cuerpo, donde esos 5 sentidos espirituales y esos 5 sentidos físicos van a convertirse en uno. Y aquí estaría la restauración completa de lo que en el cual es el cuerpo entero. Es así entonces como nosotros nos convertimos en esos seres originales con el cual nosotros deberíamos mantenernos, y que con ese propósito fuimos creados. Ahí nosotros no teníamos que ver nada con la caída. Y aquí es donde alcanzamos esa perfección y podemos dar inicio a una nueva vida centralizada en este centro original, este camino de perfección. Entonces nosotros, al entrar en esta era, alcanzar este estándar, este estado, aquí nosotros nos colocamos en esos microcosmos del cosmos, donde que a través de nuestros 5 sentidos espirituales podemos conectarnos al mundo espiritual. Pero también con esos 5 espirituales nosotros podemos tener un entendimiento claro acerca de mi vida a realizar aquí sustancialmente en la tierra. Es por eso que dice que nosotros allí, al llegar a ese estándar, podemos ver con claridad lo que es tanto el mundo, el reino de los cielos, y también este mundo terrenal. Y ahí estaríamos realizando las obras en pensamiento y acciones. Cada paso, cada sentimiento y entendimiento lo haríamos centrado en este propósito original. Y hay un líder que logró este punto. Hay un líder que logró este punto, lo cual fue Buda. Por eso en su expresión, él dice: en todo el cosmos yo soy. Yo soy, dice, el honrado. Él logró alcanzar este tipo de resonancia, donde él se encontró en sus manos, se encontró el mundo entero. Dios morando con él, y también la ley celestial conectada a él mismo. Y si verdaderamente una persona alcance este estándar, lo mismo nos vamos a encontrar
con esa verdadera unidad, con ese reflejo, con ese centro. Porque realmente Dios quiere que nosotros los encontremos, lleguemos hasta ese punto y que verdaderamente logremos experimentar su amor y su corazón. Por eso, Padre, dice, una vez que nosotros alcancemos esto, este punto, este estado de resonancia, nosotros no vamos a necesitar ya un Salvador. No vamos a necesitar tampoco mantener una fe. Somos libres. ¿Por qué? Porque ya es Dios conmigo, ya es Dios con nosotros. Ya yo no actúo conforme a mi propia voluntad, sino ya es Dios dirigiendo mi vida en todo sentido, en las 4 direcciones, interna y externa. Entonces, para poder alcanzar nosotros ser felices, tenemos que llegar a pararnos en este punto, donde nuestra mente, estas 2 mentes resuenen. Pararnos en este punto nosotros vamos a poder lograr entonces que ellas resuenen entre sí. Estas 2 mentes tienen que estar dentro de esta esfera de resonancia, para que sabemos muy bien de que estos 5 sentidos espirituales, esta parte esencial, la esencia que está dentro de la mente, del cuerpo espiritual de cada uno de nosotros, entraría en esa armonía con la esencia de nuestra mente física, que es nuestro corazón. Esa armonía tiene que llevarse a cabo. El establecimiento de ese propósito dará entonces una clara entendimiento y también los pasos que tenemos que dar nosotros, ya conectado y viendo una vida de resonancia. Nosotros estamos viviendo una era una era universal, una era basada de valores universales, pero compartidos. Nosotros estamos viviendo ese tipo de era. Pero también debemos de entender de que no podemos permitir que la parte material dominen al cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque realmente Dios está viviendo con el ser humano aquí, sustancial, en unidad. Entonces no podemos permitir eso nosotros. Tenemos que tener claro que hay una parte muy importante que nosotros tenemos que vivir y es vivir por el bien de los demás. Una vez que vivamos de acuerdo a este propósito original, miramos entonces que vamos a entender con claridad de que este valor es mucho más importante que vivir una vida egocéntrica en mí mismo. Ahí vamos a entender nosotros. Hoy en día, en esta era, nosotros tenemos que hacer que se desvanezca ese egocentrismo y que el altruismo crezca. Sabemos que vemos una vida difícil, una vida muy complicada, donde realmente estamos expuestos a ser atacados por la parte satánica. Eso es así. Estamos expuestos. Pero tenemos un grave problema nosotros. ¿Y cuál es? De que nosotros no tenemos ese dominio en nosotros mismos. Y en vez de tal vez algún problemita que nosotros tenemos, que tal vez con solamente quedarme callado yo pueda solucionarlo, no lo logramos. En vez de eso, algo muy sencillo, tal vez nosotros no somos capaces de poder superarlo. Lo hacemos tan difícil que verdaderamente lo complicamos y al resumidas cuentas se hace muy grande. Es por eso que nosotros hoy en día todas las cosas tenemos que realmente centralizarlas en Dios, viviendo una vida horizontal. Todas las cosas tenemos que hacerlo hoy en día. Entonces, miramos que al nosotros a poder establecer esa vida con todo lo que realmente nosotros vivimos hoy en día aquí, sustancialmente,
vamos a poder nosotros entonces tener un conocimiento muy claro. ¿Cómo tenemos que usarla? ¿Cómo tenemos que vivirla? Interna y externamente. Y si nosotros miramos, nuestra Madre verdadera nos insta a poder vivir este tipo de vida. También hemos visto que no muy largo y hasta ahora, el 13 de abril de este mismo año, la Madre llegó al establecimiento de este templo donde el cual Dios estaría viviendo con nosotros. Nada más que nos corresponde a nosotros tener esa unidad con Él. Pero también tenemos el Chonchingón y está no solamente aquí, está en todos los países, donde si nosotros realmente mostramos ese corazón de unidad, de lealtad, sinceridad, vamos a poder nosotros llevar esa inmensa alegría. Con nuestros corazones en unidad, ajano el punín. Ese es el propósito que tenemos que hacer hoy en día, cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que tener entonces una fe absoluta, una credibilidad sincera, con fe también, de que tanto Dios como nuestros padres son uno aquí con nosotros y que están aquí viviendo. Al unirnos nosotros aquí con Él mostrando ese verdadero corazón de amor, vamos a poder entonces ser guiados. Y miramos que tenemos todo el fundamento, todas las palabras que nos han dado nuestra Madre verdadera, de poder nosotros lograr este estado, lograr este fundamento. Pero debido a que no todavía nos hace falta tener esa unidad con nuestros padres, se los hace difícil resolver en veces hasta un problemita muy pequeño. Y voy a poner un ejemplo. Si verdaderamente yo tengo algún problema, incluso con mi propio líder, aunque yo tenga razón, si verdaderamente yo me pongo a contradecir o pelear con él, tal vez tenga razón porque yo tengo esa verdad. Pero la pregunta es, ¿para Dios estará lo correcto que estoy haciendo? Porque esto puede ser una prueba donde cual yo tengo que superar ese amor disminuido que hay en mí. Por eso la paciencia nos va a ayudar a nosotros, no solamente a poder desarrollar ese amor disminuido, sino tal vez hasta para romper barreras y poder también en veces hasta quitar esa máscara que en veces está enfrente de mí y presentar ese ser original que realmente tengo. Debemos tener cuenta de que la unidad, eso no le gusta a Satanás. A él no le gusta eso. Pero para Dios es muy importante la unidad. Es muy importante eso. Pero también nosotros nos hace falta entender las acciones que ejerce Satanás en cada uno de nosotros. Y nos hace creer en veces que vienen de Dios. Nos hace creer. Y por eso en veces actuamos así, que tenemos razón. Y es muy importante que yo actúe de esa manera. Es por eso que nosotros tenemos que luchar por tratar de superar 3 puntos muy importantes. Lo cual es el amor disminuido, negar nuestro yo y amar al enemigo. Estos son puntos muy importantes que tenemos que superarlos nosotros. Una vez que superemos estos puntos, vamos a poder, uno, separarnos de Satanás. Y lo segundo, vamos a poder entender las acciones con claridad que vamos a recibir ese ataque satánico. Así lo vamos a poder superar nosotros. Entonces miramos que
esta unidad es muy importante para Dios, pero para Satanás no. Otro ejemplo que le podría poner es que nosotros, si verdaderamente tenemos digamos que yo tenga en mi casa un miembro complicado, que verdaderamente me hace la vida imposible. Para mí la mejor solución es que yo lo saque, lo eche afuera de una vez. Bueno, asunto resuelto, digo yo. Sí, pero para Dios, verdaderamente estaría haciendo lo correcto. Tal vez Él tiene allí ese propósito de que para que yo realmente pueda crecer y también pueda eliminar todas esas naturalezas caídas que hay en mí. Nosotros no lo vamos a poder eliminar esa naturaleza caída sin enfrentar este tipo de acciones. Es lo que me hace levantar estas actitudes, pero si yo realmente las mantengo, es como estarle cortando la cabeza a Satanás en mi vida. Entonces, por eso tenemos que tener muy con claridad nosotros, muy importante, cómo es que podemos lograr las acciones satánicas para poder enfrentar de acuerdo a este propósito y no fallar, no causarle dolor a Dios. Porque si yo actúo en la misma forma que esta persona está actuando, no soy más que él, soy igual a él. Eso es lo que pasa. No soy más, soy igual. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser más. Ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, que vivamos y que nos mostremos como personas diferentes a todo lo que nos rodea, que actúan sin con el conocimiento acerca de este propósito original. Nosotros como conocimiento que tenemos que aplicarlo, ejercerlo en nuestra vida diaria. Nuestra madre dice que vivamos con ropas blancas, caminemos con ropas blancas, que vivamos en luz, una vida sin sombra. ¿Y qué es eso? Vivir correctamente. Vivir correctamente. Este es el tiempo, este es el momento donde nosotros tenemos que esforzarnos por alcanzar ese tipo de nivel, este tipo de unidad. Pero hay algo muy importante, que esto no lo adquirimos solamente estar sentados nosotros aquí. Ese es otro punto. No lo adquirimos solamente estar sentados escuchando la palabra. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer actividades, siempre mantenernos en una línea de frente, haciendo el trabajo de Dios. Es así como vamos a poder nosotros alcanzar este tipo de nivel. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Sabemos que es difícil, pero también sabemos que con oración fuerte podemos lograr nosotros alcanzar eso y llevarle alegría a Hanulponín, a nuestros padres verdaderos. Es así como nosotros podemos recibir la sabiduría necesaria y podemos enderezar una nueva vida de acuerdo a este propósito, y nosotros podemos tener un camino diferente al que ya estamos viviendo. Tenemos que hacer ese cambio, pero lo hacemos solamente trabajando, ejerciendo este trabajo. Nuestra madre también ha dicho de que cada uno de los que hoy en día conocemos, la familia bendecida, somos esos elegidos. Somos los elegidos. Entonces, sustancialicemos sus palabras. Demostrémosles nuestro amor como hijos hacia nuestra madre. Reflejemos su verdadero carácter. Es así entonces como vamos a poder cumplir con nuestra responsabilidad. Hoy miramos que hasta en el Pix TV miramos que
el establecimiento de una nueva era. Estamos dando inicio a eso nosotros. Pero esa nueva era ya dio inicio. Ahora somos nosotros los que tenemos que establecer nuestra propia historia. Si hemos vivido por lo menos una vida no correcta, es hora de que reflexionemos. Es hora de que nos determinemos a poder ya establecer una nueva vida en nosotros. Si hemos fallado, si no estamos realmente viviendo de acuerdo a este propósito, pues realmente pidamos a Dios. Tenemos la base fundamental donde sabemos que podemos ser guiados, podemos recibir la sabiduría necesaria y así poder implementar mis pasos correctamente. Todos nosotros podemos convertirnos en líderes. Todos nosotros podemos convertirnos. Y ese es el propósito. Mientras más cada uno de nosotros alcancemos ese nivel, vamos a poder lograr convertirnos en esos líderes. Pero tenemos que desarrollar el corazón. Ese corazón de padre. Entonces miramos que es muy importante esta unidad que nosotros debemos de aplicarla en nuestras vidas. Cuando yo tuve esa experiencia verdaderamente en Yardí, allí miré con claridad, claramente, cómo padre a la izquierda y madre, padre a la derecha y padre a la izquierda, y en medio había esa gran luz, y que los padres se unieron y se convirtieron en una sola luz. En una sola luz se convirtieron. Y allí fue donde dio inicio esa experiencia tan fuerte que tuve yo. Y verdaderamente que en veces, cuando me acuerdo, porque eso no se olvida, eso se centra, se mete en su cabeza y en nuestros corazones, es una alegría, al mismo tiempo una gran tristeza. Porque solo el que experimenta este tipo de cosas se da cuenta. Es una alegría cuando cada uno de nosotros lo experimentamos porque tenemos un corazón más de poder luchar y salir de este confort que nosotros tenemos. Pero también es difícil lograr recibir toda esa descarga que recibí. Yo no quería estar ahí ya. Yo no quería. Porque era como que yo le estaba enterrando el puñal a Dios mismo. Era yo mismo el que estaba haciendo eso. A pesar de que es la humanidad de que hace. Tal vez yo lo hice y ya hoy en día no, pero mi corazón se siente en esa posición que ha estado. Entonces es uno que realmente siente todo ese dolor, lo que Dios está sintiendo. Y nosotros tenemos verdaderamente todo ese fundamento hoy en día de poder hacer esa unidad. Y poder hacer ese cambio, comenzar una nueva vida, ejerciendo un mundo lleno de amor desde mi propia vida, del individuo, y pasar y vivir, ser esa persona diferente, donde pueda realmente ver las que circulan alrededor nuestro, el cambio, lo que yo soy, no ser el mismo que era antes. Ese es el que nosotros también podemos dar testimonio, dicen nuestros padres, con nuestra vivencia, que lo hagamos de una manera sustancial. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros realmente alcancemos este nivel de resonancia. Una, para que nos unamos con Dios, nuestros padres, que es la esencia aquí en este mundo terrenal, pero también cumplir este propósito original que cada uno de nosotros de verdaderamente tenemos que alcanzar. Y tenemos que esforzarnos por alcanzar. Así vamos a poder lograr establecernos como esos hijos. Comenzar una nueva historia, dándole esa alegría a Hanel Pomonín, a nuestros padres verdaderos, pero también esa es la esperanza de nuestra madre que espera de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que por eso son esas lágrimas de nuestra madre, de que entendamos que no son solamente de ella, sino que son de Dios mismo. En ver que Dios lucha constantemente, de todas maneras, para que entendamos y nos determinemos a alcanzar esa unidad con Él. En vez de nosotros nos cuesta mucho llegar hasta ese punto. Pero al poder nosotros esforzarnos hoy en día, un poquito más,
vamos a poder lograr entender todo este fundamento que se ha establecido y que nosotros formamos parte para lograr esa gran victoria en este mundo terrenal. Muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos, que Dios les bendiga.